Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero resaltar algo bien importante de la fe. Me encanta cuando son temas de fe. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Quiero llamar su atención a una historia maravillosa, y esta historia es de la hija de un hombre llamado Jairo. La historia está en Mateo capítulo 9 y también está en otros de los evangelios. La historia se describe con una pequeña variación entre un evangelio y el otro. Por ejemplo, la Biblia dice en otro de los evangelios que la hija de Jairo estaba gravemente enferma, que estaba agonizando, y verdad nos deja ver otras cosas de la historia que no se nos dejan ver aquí en este capítulo 9 del libro de Mateo. Y dice la palabra de Dios que estaba enferma la hija y estaba agonizando. Podríamos decir, bueno, ya está al borde de la muerte, está que parte de este mundo, es grave la enfermedad, probablemente está desahuciada. Y en aquella historia dice la palabra de Dios que inclusive cuando Jairo viene al Señor y el Señor viene con Jairo para poder, ¿verdad?, atender a la hija, que salieron al encuentro de Jairo y le dijeron: ya no molestes más al maestro, como diciéndole: ya es demasiado tarde, ya tu hija ha muerto, ya no se puede hacer nada. Y la misma actitud tuvieron Marta y María. Quiero mencionar esto también. Esta misma actitud tuvieron Marta y María cuando Lázaro murió. Y sí, ciertamente es una escena parecida, una historia similar, porque Marta y María mandan personas a avisarle al maestro y a decirle: mira, maestro, el que amas, porque no es cualquier persona, es alguien que es tu amigo, es alguien que amas, es alguien que conoces, el que amas está enfermo. Y en lugar del Señor venir corriendo a sanarle, a propósito, dice que se quedó algunos días ahí para luego venir. Y cuando sale, ¿verdad?, a una de las mujeres a recibirle, le dijo: Señor, si hubieras venido un poquito antes, mi hermano no estaría muerto. Te tardaste un poquito en venir. Y yo creo que así nos sentimos usted y yo, ¿verdad?, en situaciones en nuestra vida, en problemas en nuestra vida, podría ser aún en enfermedades. Cuando nos pasan cosas, a veces hasta pensamos y decimos: si no hubiera hecho esto, si no hubiera venido. Recuerdo en una ocasión un hermano, y gracias a Dios que no se lo pedí yo, sino que él fue el que me dijo que si quería que me diera un aventón, un raite, llevarme al banco, porque yo iba al banco, y le dije: está bien, y le agradecí. Y cuando él me llevó, él se descuidó manejando porque iba saludando personas y no vio justamente que adelante de él estaba un policía en una moto y tumbó al policía con la moto. Y nunca se me va a olvidar porque no sabía ese hombre dónde meter la cara. Y recuerdo que me dijo, casi que insinuando o echándome la culpa, me dijo: pastor, si no lo hubiera traído, no hubiera pasado eso. Yo dentro de mí dije: ¿y yo qué culpa tengo? Si no fueras distraído y prestaras atención al volante, no hubiera pasado eso. No culpes a los demás de lo que tú haces. Y a veces así nos sentimos, ¿verdad? De pronto tomamos decisiones, hacemos cosas, pasa algo y lamentamos a lo que ya nos sucede y decimos: si no hubiera hecho esto, si me hubiera ido por otra calle, si lo hubiera hecho de otra manera, Señor, si hubieras venido un poco antes. Pero que no se nos olvide que Dios tiene el control, que no se nos olvide que Dios es soberano, que no se nos olvide que a los que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien, y gracias a Dios por eso. Y volviendo a nuestra historia, les decía que en otro de los evangelios la historia dice que la hija estaba gravemente enferma. Él viene y pide ayuda del maestro. Estaba agonizando la hija. Vienen y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija murió. Pero sin embargo, aquí en Mateo nos pone la historia como que la hija ya estaba muerta. A lo mejor estaba
enferma y agonizando cuando él sale a buscar la ayuda, y a lo mejor, ¿verdad?, lo alcanzan y es donde le dicen, pues que ya no molestara más al maestro, pero él no perdió nunca la fe. Y eso es lo que quiero que entendamos. La Biblia dice que él vino y era un hombre principal, era un hombre con palancas, era un hombre con posición, un hombre que pudo usar de estos mecanismos para favorecerse, pero quiero decirle que por más palancas que usted y yo tengamos en la sociedad, hay situaciones donde solo Dios puede obrar. Ni la ciencia, ni la medicina, ni la tecnología, ni nada ni nadie puede ayudarnos, solo Dios es el único en el cual y al cual no hay nada imposible para él. Dice la Biblia que entonces Jairo, este hombre viene y este hombre principal se postra ante él y le dice: mi hija acaba de morir, mas ven, y note lo que pidió y note lo que dijo. Dijo: ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él no solamente dijo: tú la puedes sanar. Él no solamente dijo, ¿verdad? Tú tienes el poder o di las palabras. No, él describió prácticamente, a lo mejor él se lo imaginó cómo iba a suceder. Él describió cómo quería que ocurrieran las cosas, cómo él creía que podían pasar las cosas. Tiene la hija enferma o agonizando, o ya le dijeron que se murió. Viene y le dice al maestro: a pesar de lo grande y grave del problema, pues ya está muerto, ya no hay solución. Pero recuerde, no hay nada imposible para Dios. Y viene y le dice eso. El maestro con los discípulos van detrás de él, siguiéndole a la casa de él para ayudarle con esa petición. Y justo, y hay algo parecido aquí, justo cuando viene una mujer que había estado atormentada por una enfermedad por años, y la mujer dentro de sí decía, ¿verdad? Si tan solo tocara el bordo de su manto, decía la mujer, seré salva, seré sanada. Yo tengo fe que si toco el bordo, me voy a sanar. Y mire las similitudes en cada caso. Y Jairo, este hombre principal, dijo: mi hija está muerta, el problema es bien grave, el problema es bien grande, pero no hay nada imposible para ti. Yo quiero creer en ti. Ven y pon tu mano sobre ella, y nada más con poner tu mano sobre ella, mi hija va a vivir. La palabra de Dios nos dice que eso sucede. La mujer, mientras Cristo iba, alcanza a tocar el bordo del manto. Poder sale del Señor Jesús. La mujer es sanada. Cristo dice: ¿quién me tocó? No porque no sabía, sino porque quería una profesión pública de fe. Ella dijo lo que había ocurrido. Ella dijo en voz pública y alta lo que ella había creído antes de tocarle. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Quédese con eso. ¿Qué le salvó? Su fe. ¿Qué hizo que Dios obrara? Su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos a un hombre que su hija había muerto y le dice: ven por favor, tengo fe en ti y tengo fe de que si pones tu mano sobre mi hija, va a vivir. Y luego en el encuentro sale una mujer que dice: tengo fe en ti, estoy enferma por años y yo creo que ni siquiera necesito tocarte. Con que toque tan siquiera el bordo de tu manto, voy a ser ayudada. Y dicho y hecho, así fue. Y mire, la Biblia dice que cuando llegan a la casa del principal, de este hombre llamado Jairo, había gente ahí que estaba con flautas, tocando, alborotadores, y eso es lo único que hace el mundo, puro argüende alrededor de nosotros, alrededor de nuestras vidas, pero el único que en verdad puede ayudarnos es nuestro Señor Jesucristo. El Señor los mandó a callar y les dijo: silencio y sálganse de aquí, la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Mire, estaba Jairo entre creer lo que Cristo había dicho y creer, ¿verdad?, lo que le habían venido a decir.
ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y ahí estaban prácticamente ya haciendo rituales, haciendo estas festividades o estas costumbres que hacían a los muertos. Estaban, dice la Biblia, ahí, ¿verdad? Tocando flautas, gente que hacía alboroto, y el Señor los apartó y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Mire con qué confianza habló nuestro Señor Jesucristo. Jairo pudo haber pensado: ¿será que me equivoqué? ¿Por qué él dice que la niña duerme y que no está muerta? Si yo sé que está muerta, porque yo sé que estaba enferma. Y ya me vinieron a decir que no lo moleste, que mi hija ha muerto. ¿Por qué él dice eso? Y ahí es donde él nuevamente tenía que confiar en la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted confía en la palabra de Dios? ¿Usted le cree a Dios? Y dice la Biblia que el hombre no dijo nada. Una muestra de que él se mantuvo creyendo en el Señor, confiando en Dios. Y mire lo interesante, justo lo que él pidió es lo que Dios le dio y lo que él recibió. El Señor con su mano, porque él dijo: si pones tu mano sobre ella, ¿qué le dijo? Mi hija vivirá. Yo lo sé. Y el Señor con su mano agarró la mano de ella, la levantó, la niña resucitó de entre los muertos. Ahora, quiero llamar su atención a algo. Sucedió y Dios la sanó tal cual él lo había creído en su corazón. Sucedió y Dios sanó a la mujer con flujo de sangre tal cual ella lo había creído en su corazón. Y después de esta historia, con estos dos milagros, hay unos hombres que estaban ciegos. Y esos hombres que estaban ciegos, ellos clamaban, dando voces detrás de Jesús, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y entonces la palabra de Dios nos dice que el Señor les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces, y aquí está el mensaje que une a los tres, tocó sus ojos y dice la Biblia: conforme a vuestra fe, que les dijo, os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. La palabra de Dios nos enseña que según la fe de cada uno nos será hecho. ¡Qué tremenda bendición! Mire lo que este hombre pidió ante un evento prácticamente imposible. Habría que resucitar. ¿Quién resucita a alguien de los muertos sino solamente Dios? Una mujer que había gastado su dinero en médicos, nadie la había podido ayudar, pero en su corazón tuvo fe que si tan solo tocaba el borde del manto, ella iba a sanar de esa su enfermedad. Ese hombre que dijo: si tan solo pone la mano en mi hija vivirá. Dos ciegos que clamaban y decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y el Señor dijo: ¿creen que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Dice Dios a ti en cualquier problema que tú estés atravesando. ¿Tú crees que yo puedo ayudarte? ¿Tú crees que yo puedo bendecirte? ¿En verdad crees en mí? ¿En verdad crees que soy poderoso? Porque según la fe de cada uno le será hecho. Los ciegos dijeron: sí, Señor, creemos que sí puedes. Les tocó la vista y los sanó, porque dijo: según la fe, según su fe, les fue hecho, y según la fe de cada uno, dice la Biblia, nos será hecho. Conforme a vuestra fe, fue lo que dijo Cristo, os sea hecho. Y eso es una tremenda bendición, porque Dios no tiene límites en su poder. Dios es todopoderoso. ¿Qué nos limita? Nuestra incredulidad. ¿Qué nos limita? La dureza de nuestro corazón. ¿Qué nos limita para que Dios obra? ¿Verdad? Que no hay fe en medio nuestro. Ojalá y que usted considere lo que acabamos de estudiar y que usted sea un hombre y una mujer de fe. Según la fe de cada uno le será hecho. Si usted cree, Dios quiere obrar.
Dios quiere hacerlo y puede hacerlo, porque Él es soberano y Él es todopoderoso. Yo le animo a que usted confíe en Dios. Y mire, lo he dicho en otras ocasiones, la mejor manera de aumentar nuestra fe es leyendo la Biblia, y una vez que la leamos, creyendo en la Biblia, practicando la Biblia, porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de nuestro Dios. Ahí están las historias de la Biblia. Dios sanando a un muerto, lo resucitó; a una mujer con flujo de sangre la sanó; a 2 ciegos les dio la vista. Y los 3 eventos tienen que ver con lo que las personas creyeron en su corazón. Las primeras 2, lo que creyeron en su corazón. Los 2 ciegos, que son las terceras personas, ahora ellos, dice la Biblia, que conforme a su fe les fue hecho, porque según la fe de cada uno les será hecho. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Qué tanto Dios ha obrado en tu vida? Dios quiere obrar en gran manera en medio nuestro. ¿Tú tienes fe para que Dios te sane, para que Dios te ayude, para que restaure tu matrimonio, para que cambie a tu hijo, que transforme a tu esposa, a tu esposo? ¿Tienes fe para que tu negocio prospere? ¿Tienes fe para que se venda el producto que vendes? ¿Tienes fe para que no te despidan de tu trabajo? ¿Tienes fe en cualquier problema que tú tienes? Según la fe de cada uno le será hecho. Que Dios me los bendiga. Una bendición compartir la palabra de Dios. Y no olvide darle like, darle compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga.